Muy buenos días, me da mucho gusto, y lo digo más allá de un formalismo, me da mucho gusto estar en esta casa. Lo decía Gerardo, es una casa que frecuento y siempre me honra visitarla. Creo en esta organización, creo que esta organización cumple un papel esencial en México. Les recuerdo a ustedes que uno de los problemas centrales de nuestro país es precisamente la falta de una institucionalización de la vida ciudadana. Sé que tuvieron una mesa sobre construcción de ciudadanía o van a tener una mesa sobre construcción de ciudadanía. Estoy viendo a Alberto, me da mucho gusto verte, Alberto, tantos amigos de casa. Ustedes han construido ciudadanía, eso se dice fácil, pero supone entregar algo que un amigo mío, Carlos Castillo Peraza, decía Carlos que el único elemento no renovable realmente en la vida es el tiempo. Y cuando uno entrega tiempo a las organizaciones, tiempo a su sociedad, pues auténticamente está uno entregando vida. De tal manera que mi reconocimiento. Voy a comenzar con un bombardeo de algunas cifras que provienen de dos estudios. Un estudio que ya se está volviendo tradicional, que realiza el IFE con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que en su versión de mayo del año pasado nos da estos datos que son solo, le digo, una selección de este estudio. Si uno pregunta, por ejemplo, si una decisión fue tomada por la mayoría de las personas, ¿usted la obedece aunque no le guste? ¿No la obedece si no le gusta? ¿O ninguna? Hay un 27% de la población en México que responde no la obedece si no le gusta. Es decir, solo hay que obedecer aquellas normas que nos parecen correctas. Si uno pregunta ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases? En algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno. La gente debería obedecer las leyes hechas por el Congreso, aun si están en contra de su manera de pensar. Tenemos un 37% que a esa pregunta responde, 37% que responde que no hay, que está en desacuerdo, en parte o en total desacuerdo. Si uno pregunta quién o quiénes deben poner los límites a la conducta de las personas, es decir, de dónde deben venir la capacidad de alter ego de una sociedad, la capacidad de autocontención, como diría Norbert Elias, el 34% nos dice que debe venir de la familia, contra la mitad, un poquito más de la mitad, el 26% que nos dice que es la ley lo que hay que obedecer y seguir. Es decir, el referente ético sigue siendo la familia y no lo que ocurre fuera de la familia. Ojo, no son mutuamente excluyentes. La gente podría responder la familia y la ley, pero en este caso lo que hay es un brutal desfase entre la ley y la familia. Sigue siendo la familia lo más importante. La ley es secundaria, son valores secundarios. Si uno pregunta, ¿usted cree que el pueblo, y hay varias soluciones, puede desobedecer las leyes si le parecen injustas? Un 19% de la población responde afirmativamente. O sea, 1 de cada 5 mexicanos dice el pueblo. Escuchaba yo el otro día al líder de los normalistas de Guerrero decir algo que me llamó mucho la atención, Alejandro. Dice, bueno, es que nosotros nos vimos obligados a secuestrar los camiones. ¿Pero por qué estuvieron ustedes obligados? Ah, bueno, porque como no entienden nuestras demandas, pues tenemos derecho a secuestrar los camiones. Esta es una interpretación que cuando yo era estudiante era muy común. Al fin y al cabo hay objetivos superiores que yo conozco que me autorizan a violentar la ley, que me autorizan a pisotear los derechos de los otros ciudadanos. Obligados, fue la expresión que utilizó. Estuvimos obligados a secuestrar los autobuses. Bueno, ese señor pertenece a este segmento que es 1 de cada 5 mexicanos que dice que el pueblo tiene derecho a violentar la ley. Cuando se pregunta ¿por qué respeta y obedece usted las leyes? Es muy interesante porque un dato positivo es que 49% de la población nos dice porque cumplir la ley nos beneficia a todos. Un verdadero Estado de Derecho es aquel
convencimiento profundo por parte de un ciudadano de que el mejor acuerdo es la legalidad. Bueno, está muy bien que el 49% nos responda así, pero el 50.5% nos responde otras cosas, es decir, no ha accedido a la convención del Estado de Derecho. Es la mitad de la población. Cuando se pregunta en una escala de 0 a 10, donde 0 es no respeta nada y 10 es respeto mucho, usted, ¿qué tanto respeta la ley? 7.86. O sea, la autocalificación es, bueno, yo sí la respeto. Oiga, ¿y sus conciudadanos qué tanto la respetan? 5.65. Yo sí la respeto, pero el resto de la población no la respeta. Es curioso porque es ese mismo ciudadano el que, calificado por otro ciudadano, no la respeta. Por lo que usted ha visto, ¿quién viola más las leyes? Este es el ejemplo, ¿no? Primer lugar, los políticos, 23%. Segundo lugar, las policías, 22%. ¿Cómo queremos que la ciudadanía tenga referentes claros, que tenga rumbos, brújula, ética, axiológica, valorativa, cuando son los líderes los primeros que violentan la normatividad? Ellos crearon la ley electoral que está vigente hoy en día, en contra de la cual yo me amparé, un grupo de mexicanos nos amparamos, y ellos son los primeros que están buscando los subterfugios para violar los tiempos establecidos en la normatividad de campaña. Ellos son los primeros que están pasando spots indebidos por la televisión, aprobados por sus representantes en el IFE. Bueno, perdón, nosotros no hicimos la ley, la hicieron ellos. Y desde que hicieron esta ley, muchos levantamos la mano y dijimos, señores, esto no va a funcionar. No, es que es la única manera de clarificar las cuentas con las televisoras y las radiodifusoras. ¿Se acuerdan que este fue el elemento, el argumento, perdón? Bueno, ahora resulta que ya no tenemos facturas de tiempos. Lo que tenemos son entrevistas a través de los medios que no están facturadas, porque siguen apareciendo en los medios. Perdón, pero el mismo PRD que aprobó que no hubiera presencia de los candidatos en las etapas previas, autorizó los spots de Andrés Manuel López Obrador a través del PT y de Convergencia. Es decir, señores, pues no hay una correspondencia entre la actitud normativa de reglamentar y de buscar el bien común y la actuación de los ciudadanos. Y como eso podríamos citar ejemplos también del panismo y podríamos citar ejemplos del priismo y de todos los partidos, de todos los partidos. El que se hizo más evidente en estos meses pasados fue la presencia de este candidato ahora de las izquierdas. Cuando se pregunta por lo general, por lo que usted piensa, si un hombre mata a alguien y las autoridades no hacen nada, ojo, mata a alguien y las autoridades no hacen nada, ¿los miembros de la comunidad tienen o no tienen el derecho de tomar en sus manos el castigo? 17.5% dice que sí tienen derecho. Justicia por propia mano, 1 de cada 5 mexicanos. Ojo, Y después nos asombramos de que en los microbuses haya linchamientos, pues si nos lo están anunciando. Las autoridades no cumplen, yo creo que el pueblo tiene derecho a violentar las normas, yo creo que el pueblo tiene derecho a imponerse. Al fin y al cabo le ponemos revolución a todas las calles, ¿no? Y la revolución es un acto de subversión. Un día venía yo con Peter Eigel, el presidente de Transparencia Internacional, en la Ciudad de México, venía yo manejando y llegamos a Revolución y él habla un muy razonable español y me dice, oye Federico, ¿a poco esta calle se llama Revolución? Sí, le digo, pues es que la Revolución Mexicana. Me dice, pero ¿cómo revolución? Pues esto es convocar a la subversión. Me dice, en Alemania está prohibido esto, está en la Constitución de la República, se establece que tú no puedes convocar a la revolución. Le digo, no, mira, aquí hay, en todos los pueblos que se respeten a sí mismos, por lo menos hay 2 calles revolución. Seguimos riendo, no sé cuántos, llegamos a la próxima cuadra y me dice, oye, ¿qué quiere decir insurgentes? Traten ustedes de explicarles a un alemán que la avenida más larga de nuestra ciudad se llama Insurgentes, ¿no? Y después nos asombramos de que en el momento en que surgen los levantamientos campesinos o levantamientos indígenas, ¿verdad? Aplaudamos a los… Pues claro, la construcción de la sociedad aquí la hacen los que se sublevan, los que destruyen a las sociedades, a las instituciones. Eso es lo que les hemos enseñado.
Y después queremos que sean ciudadanos que acaten la normatividad, pues resulta que no funciona. El acuerdo así no funciona. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan, que te cachen? De acuerdo, 17%. Bueno, ¿me podría yo seguir una más? Digo, voy a seguir un par de más. Por lo que usted ha visto, ¿la gente está suficientemente protegida o no contra el abuso de la autoridad? 79.6, insuficientemente protegida. Los mismos que violentan la norma nos dicen, pero la gente está mal, no está siendo protegida por las instituciones y la normatividad. Termino con otro estudio que a quien le interese, cada mes hemos venido publicando desde hace 8 o 7 meses un ensayo en la revista Este País de una encuesta que hicimos con Banamex, que es quizá, quítenle el quizá, es la encuesta más poderosa que se ha hecho en América Latina de valores profundos de la sociedad. Pueden ustedes comparar entidades de la República, ya está en la página de internet, o sea, si ustedes quieren saber si se respeta más la legalidad en Yucatán o en Sonora, pueden abrir la página, es la primera ocasión que se hace un estudio de esta naturaleza. Le hicimos la Fundación Este País y Banamex. Pregunta, ¿cuál es la creencia que predomina en nuestro país? ¿Que para tener éxito hay que apegarse estrictamente a las leyes o hay que romperlas sin que otros se den cuenta? 28% romperlas sin que otros se den cuenta. ¿Cree usted que los ciudadanos respetan las leyes? 45% algunas veces, rara vez 29%, y los polos 6 siempre, nunca 20%. Bueno, ¿a dónde voy? Esta mesa se llama Fortalecimiento y Modernización del Estado. Yo tengo algunas preguntas y algunas reflexiones que hacer. ¿Qué demonios es eso que llamamos Estado? Yo soy politólogo y después estudié Derecho, y es uno de los temas centrales. En clase, en algunas ocasiones les decía a los alumnos, uno nunca ve al Estado dar la vuelta a la esquina, ¿sí? No es asible como tal. El Estado, al fin y al cabo, son conductas ciudadanas, son conductas normalizadas, son regularidades. La construcción de un Estado supone entonces varios niveles. Lo que queremos, cuando llegamos a un país y decimos aquí el Estado es muy fuerte, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es que el comportamiento institucional y el comportamiento ciudadano tienen regularidades. Insisto en esto de las regularidades porque en estas discusiones hay que alejarse de los absolutos. ¿Qué demonios entendemos por Estado, por un Estado fuerte? Entendemos un Estado cuya autoridad es incuestionable e incuestionada. Es decir, nos levantamos en Chihuahua o nos levantemos en Chiapas, la autoridad debe ser incuestionada e incuestionable. Es decir, nadie debe estar poniendo en duda la autoridad del Estado. Y esto tiene que ver ¿con qué? Con los valores de los ciudadanos, pero también con las propias instituciones. ¿Qué entendemos por un Estado fuerte? Entendemos un Estado donde hay o donde se busca cero impunidad. Es decir, que cuando alguien violenta la norma, sabe que hay una altísima probabilidad de que la ley le caiga encima. Entre más cerca estemos de esa, o más alta de esa probabilidad, que nunca es un absoluto, insisto, en todos los estados, incluso en los más fuertes, se violenta la ley. Pero les doy un ejemplo. En México, y tú me corregirás, 98% de los delitos queda impune. Y el otro día una persona me decía, en Alemania 98% de los delitos recibe condena. Ese es el rango de dónde estamos y dónde deberíamos, y qué intenta el Estado alemán, que se vuelva 99, ¿sí? Nunca va a llegar al 100, siempre habrá un pillo, un asesino que quede impune, pero no es lo mismo levantarse en un Estado donde uno sabe que el 98% de los delitos quedan impunes, a levantarse en un Estado en donde uno sabe que el 98% no quedan impunes. Eso es un Estado fuerte. Al fin y al cabo, por lo que estamos peleando es porque en el ámbito civil, penal, de regulación económica,
en todos los ámbitos haya Estado. Queremos un Estado fuerte. Ojo, las economías funcionan mejor donde hay un Estado fuerte. Ustedes no quieren irse a meter en un Estado donde hay corrupción, donde hay impunidad, donde se les piden mordidas para sacar licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes quieren llevar su inversión a un sitio en donde hay un Estado fuerte, hay una normatividad que se cumple, hay una autoridad que persigue al fin y al cabo los actos que violentan la normatividad. ¿Qué es un Estado fuerte? Un Estado en donde los ciudadanos se sienten parte del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado protege sus derechos. El due process, el debido proceso, que en México, por desgracia, no se cumple, hace que los ciudadanos digan, a mí me conviene tener un Estado fuerte. ¿Por qué? Porque mis derechos humanos, mis derechos patrimoniales, mis derechos personales, familiares, etcétera, están siendo protegidos por el imperio de la ley. ¿Qué es un Estado fuerte? Ojo, es un Estado en donde todas las libertades, todas, incluso la libertad de creencia, todas las libertades están limitadas. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Claro. Pero esas libertades son garantizadas por el Estado. ¿Qué quiero decir? En México hay libertad de tránsito, ¿no? Entonces se supone que podemos circular de México a Acapulco y que si alguien interrumpe nuestra libertad de tránsito, la autoridad va a salir a garantizarnos esa libertad de tránsito. No a veces, ojo, a veces sí y a veces no, es discrecionalidad. No, siempre, de manera incuestionada e incuestionable. Eso es el Estado, esa regularidad es por la que estamos peleando y por la que estamos luchando. ¿Qué es un Estado fuerte? Al fin y al cabo, eso que decimos con tanta frecuencia es un Estado de Derecho. Ahora, esas regularidades se construyen en varios niveles. ¿Se necesitan instituciones? Perdón, ¿se necesitan leyes? Sí, pero en México hay leyes, y muchas. ¿Se necesitan instituciones? Sí, pero en México hay instituciones. Pero al fin y al cabo, la mezcla de leyes más instituciones debe conducir ¿a qué? A un comportamiento social. Si las leyes no son apropiadas, las instituciones se vuelven disfuncionales y los ciudadanos se vuelven desobedientes. Necesitamos crear ese círculo virtuoso en el cual las leyes se obedecen porque son racionales y las instituciones funcionan porque la gente entiende los propósitos de las normatividades. Por eso la lucha contra el trámite de transparencia mexicana, porque al no tener trámites racionales, la gente se siente validada a dar un cochupo, una mordida, para violentar la norma. Entonces es la peor pedagogía, porque en tu vida cotidiana estás diciendo, la norma es absurda, me está pidiendo otra fotocopia cuando aquí, no, me está pidiendo acta de nominación, o me está pidiendo documentación cuando nada más estoy reeditando mi pasaporte. Leyes apropiadas y creíbles, respetadas, instituciones, eso conduce a instituciones capaces de operar las leyes, lo cual hace que la ciudadanía crea en las leyes y las defienda. Entonces necesitamos ir ajustando esos tres elementos. Leyes inapropiadas lo que hacen es crear instituciones disfuncionales, y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Por dónde comenzar? Termino. En Transparencia Mexicana, en Transparencia Internacional, cuando Peter Hagen creó esta institución hace cerca de 20 años, ustedes imagínense lo que era el panorama. A ver, les recuerdo cómo estaba la normatividad internacional. Ustedes podían deducir de impuestos hasta el 20% de los costos totales, por ejemplo, de una planta petroquímica, por gastos de instalación. O sea, si una petroquímica cuesta, tú me corregirás, ¿qué será? 1.500, 2.000 millones de dólares. Bueno, imagínense a Siemens, y pongo Siemens porque fue uno de los casos más sonados, aunque ahora es uno de los aliados, pues estaba autorizado a deducir 600 millones de dólares para conseguir las licencias e instalar su planta en un país de Sudáfrica, o en México, o en El Salvador, o en cualquier parte. No había normatividad internacional, no existía la convención de la OCDE, ese fue uno de los logros
de Transparencia Internacional en contra de la corrupción. Y no existía la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción. La corrupción estaba autorizada. De ahí venimos. La corrupción en el Banco Mundial se denominaba factor C. Los funcionarios del Banco Mundial en sus documentos decían, en Kenia, alto factor C, tenían prohibido hablar del fenómeno de la corrupción. ¿Por qué? Porque era diplomáticamente inapropiado decir que había corrupción. No fue sino hasta que nace Transparencia Internacional que empieza Peter Eigen a medir este asunto y a decir, oigan, es que esto tiene un costo para los ciudadanos brutal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos van a trasladar los costos de esa corrupción y ese es dinero que va a dar a los bolsillos privados. ¿Por qué les doy esta referencia? Por algo muy sencillo, porque cuando nació Transparencia Internacional, todo se veía perdido. Incluso los países ricos eran altamente corruptos. No estaba en la agenda la cuestión. Simplemente no estaba en la agenda. O sea que en 20 años pues, se ha caminado bastante. Ya tenemos el índice de percepción, tenemos una serie de cuestiones y mecanismos y está en la agenda internacional el asunto. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo? Y esa es mi comparación con México. Cuando nació Transparencia Internacional se llegó a la conclusión de que había que crear islas de integridad para poder decir, esto está limpio, esto está limpio, esto está limpio, y lentamente ir avanzando, porque si se plantea un mar de corrupción, no sabe uno por dónde comenzar, que es un poco la sensación que tenemos los mexicanos. Es decir, hay ilegalidad acumulada por todas partes, en el mundo agrario, en el mundo laboral, en el mundo civil, en el registro público de la propiedad, en todas partes hay corrupción, entonces ¿por dónde comenzamos? Y es realmente desesperante. Y yo quisiera, en ese sentido, recuperar la experiencia de Transparencia Internacional y decir en México necesitamos crear islas de legalidad. Saber que hay 5 delitos que van a la baja. 5 delitos en donde buscamos cero impunidad. Si nos planteamos todos los delitos a la vez, eso es imposible. Ningún Estado puede hacer que las normatividades, de todas sus normatividades, se cumplan en todo momento, en todo el territorio. Eso no se puede. Lo que sí podemos hacer es combatir 5 o 6 delitos. Por supuesto, homicidio. No es creíble que en nuestro país no haya investigación sobre los homicidios. Y perdón, pero llevamos 40,000 muertos y según las cifras de Human Rights Watch, de esos 40,000 muertos, el 95% no tiene detrás una investigación. Es decir, no sabemos cómo murieron, porque los MPs locales, ni los MPs estatales, federal, han investigado. O sea que cuando se dice que pertenecían a las bandas, el 90%, pues eso es supuesto, porque en realidad no tenemos una investigación que nos avale que realmente pertenecían a las bandas. Y ese acumulado histórico de impunidad es algo que nos va a costar mucho trabajo digerir en los próximos años. Más vale que nos concentremos y sepamos qué vamos a hacer con eso, con ese cúmulo de muertos. No estoy juzgando si la guerra contra el narco está bien o está mal. Estoy diciendo que una de las consecuencias es que vamos a heredar eso y sigue creciendo. Asesinato. Segundo, tortura. Habíamos logrado que bajara. Yo fui miembro de la CNDH. Cuando nació la CNDH, la demanda número 1 que nos llegaba era tortura. En segundo lugar, desaparición forzosa. Yo dejé la CNDH hace como 4 o 5 años y tortura y desaparición forzosa estaban en el lugar, no me crean, no es muy exacto, pero 12, 13, por ahí. O sea que sí se puede, sí se puede. Había bajado sensiblemente. ¿Saben qué ocurrió ahora con la guerra contra el narco? Los dos se volvieron a disparar. Si ustedes revisan ahorita las demandas que están llegando a la CNDH, las demandas son desaparición forzosa y tortura. Entonces, hay que concentrarnos en esos 2 delitos y bajarlos. Finalmente, estando Alejandro aquí, secuestro. Tenemos que repensar, ¿ya vieron Hoover? Vayan a ver Hoover. ¿Por qué? Porque el caso del hijo de Lindbergh fue lo que provocó la legislación federal en contra del secuestro. Entonces, aprendamos de los casos históricos. ¿Por qué? Porque buscaban cero tolerancia en contra del secuestro. Cero tolerancia en contra del secuestro. Termino. Dejemos los absolutos. Concentrémonos y busquemos 2 o 3 puntos de acuerdo, y uno de ellos, desde mi punto de vista,
es volver a poner en la agenda la independencia de los ministerios públicos. Lo que acaba de ocurrir en Guerrero, por un lado resulta muy alentador que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahora sí ya tenga la facultad para investigar, facultad que fue trasladada, como ustedes recuerdan, de la Suprema Corte de Justicia en el 97, se pasó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Oigan, pero ¿por qué necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue al gobernador, a las policías estatales, a las policías federales? Si tuviéramos un fiscal independiente en Guerrero, creíble, acreditado, no supeditado a los intereses del gobernador, la función sería de ese fiscal. O sea, qué bueno que existe la CNDH, pero lo que está mal es que estemos poniendo parches al problema original, que es la dependencia de los procuradores y de los MPs, de las autoridades ejecutivas. Y con todo respeto, pero por el avance de la reforma del sistema penal acusatorio, hemos sacado del radar la discusión de los MPs, de la independencia de los MPs. Y yo creo, Alejandro, que eso es algo que debemos de retomar con fuerza. Tú que estás en esa batalla, no funcionan. Simple y sencillamente, ni la PGR tiene la confiabilidad a pesar de la forma de designación. ¿Por qué? Porque no son un fiscal independiente como existe en otros países. Entonces, eso hay que llevarlo en contra de la tradición jurídica mexicana y del derecho, de la tradición del derecho penal mexicano, hay que seguir adelante. Segundo punto, lo de la reforma al sistema penal acusatorio está enfrentando una serie de obstáculos en todos los niveles. Va muy lento, no necesito recordarlo, aquí está Alejandro, hay resistencias, no se ve en el horizonte del nuevo código. Y perdón, pero si queremos darle garantías a los ciudadanos, tenemos que sacar esa reforma y no dejar que este aletargamiento siga adelante y que termine siendo la mitad de la República obedeciendo y la otra mitad de la República no obedeciendo. Perdón, pero es una reforma muy esperanzadora que ya empieza a rendir frutos en algunas entidades en donde fue bien hecha y en aquellas entidades donde fue mal hecha ya se están corrigiendo algunos de los elementos, lo cual es muy alentador. Seamos optimistas, sí se puede, pero no dejemos que nos la quiten de las manos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo quiero que los señores candidatos a la presidencia se definan con relación al sistema penal acusatorio, a los juicios orales, porque no he encontrado grandes definiciones, Y si los dejamos a caída libre, van a ganar los conservadores, Los conservadores, porque ¿saben qué? Decía Proust, y ya sé que me estoy tomando más tiempo porque no está Isabel, decía Proust que nada le cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra. Y es muy cierto. El sistema penal acusatorio, los juicios orales, está afectando los hábitos de los MPs. Mi hija trabaja en el sistema, en el judicial, y me comentaba de unos cursos que se le han dado y están en los sistemas de los juicios orales. Me dice que, los entrenamientos de los MPs han sido verdaderamente lastimosos. ¿Por qué? Porque no saben argumentar. Y entonces, en el momento de pararse, argumentar, se les caen las palabras, se les enredan, y es muy difícil. Pero no solo eso, le cambia los hábitos a los jueces, que nos decían en el folio 364, párrafo tercero, bla, bla, bla. Y de pronto se tienen también que parar y argumentar en público en poco tiempo y convencer. Es un cambio muy radical. Y perdón, le cambia los hábitos a nuestros amigos litigantes. Conozco varios, y algunos de ellos muy conocidos, no voy a decir sus nombres, penalistas, que me dicen, eso es un fracaso. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ya no van a tener el expediente. Y entonces, al quedarse sin expediente, pues les cambian los hábitos. Entonces, es una reforma de hábitos también, y eso nos está frenando. Y me gustaría terminar diciendo, creo que si nos concentráramos en esas dos cuestiones, independencia de los ministerios públicos y que avance el sistema penal acusatorio,
tendríamos un fortalecimiento del Estado mexicano y tendríamos una modernización profunda del Estado mexicano. Es decir, no nos perdamos, hay que ir creando islas de legalidad en este país para que también tengamos aliento y que sepamos que sí se puede, porque lo peor que nos puede ocurrir es caer en el desaliento y darnos por vencidos. Mil gracias, ojalá haya sido útil.